Y ya estamos de vuelta, ya no quepo más en emoción. Yo ya les he anunciado desde el día de ayer que estoy contándole a toda la gente que esté atenta porque hoy día está con nosotros en el estudio Pablo Robledo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y aceptar esta invitación que te hicimos acá desde Radio Body. Todo gusto. Bueno, yo quiero presentar a Pablo. Pablo es artista, es tarotista y es tarólogo también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tarotista y tarólogo? Tarotista es la persona que lee las cartas, normalmente. Y tarólogo es quien empieza a hacer un estudio más profundo de las cartas, desde los orígenes, su historia, la composición del contenido de las cartas. La parte gráfica, los colores, las líneas que usa, etc. Y durante la lectura, el que entra en más detalles en lo psicológico, en las constelaciones, eso es el trabajo del tarólogo. El tarólogo es el estudioso de todas esas partes que lo componen al tarot. Bueno, tú dictaste talleres en Buenos Aires, en La Plata, Luján, Rosario, Córdoba, Río Con se llama, ¿no? Río Cuarto. Ah, Río Cuarto. Río Cuarto, mi ciudad. Ok, Mendoza, Santiago, yo soy una de las alumnas, sí, fui también con Álvaro Santi, también estuvimos ahí tomando clases contigo, Valparaíso y disertante en el Congreso Internacional de Tarot de Santa Fe, Argentina, que yo vi toda esa información y realmente se llenó, mucha gente estaba ahí en ese evento. Hermoso, realmente una fiesta del tarot, cada vez está teniendo un mejor nivel en contenido, en lo que se transmite, el público cómo está madurando. Realmente es una fiesta hermosa el congreso. ¿Cómo llegó el tarot a tu vida, Pablo? El tarot llegó, nos cruzamos desde muy, muy, muy pequeño, una vez que la había acompañado a mi abuela a la casa de una amiga. Después, hurgando en los cajones en la casa de mi abuela, encontré un mazo incompleto. Mi búsqueda espiritual desde muy pequeño en religiones, en filosofías, buscándome a mí, tratándome de entender. El primer mazo me lo compré a los 17 años, pero permaneció en un cajón hasta los 27, que ahí recién, harto de buscar y probar caminos, encontré el tarot como que podía llegar a ser mi medio, mi forma. Claro, el tarot es como un libro deshojado que es capaz de poder transmitirte muchos mensajes y tú logras entrar aún más en esos detalles de los diagramas del tarot porque haces un estudio de las cartas en sí misma, ¿no? Como artista y casi como un antropólogo del tarot. Exactamente. ¿Por dónde parte esa búsqueda? Estuve cerca de 10 años estudiando el tarot de una forma todavía, ¿cómo decirlo?, inconsciente. Entendiendo lo que podía llegar a entender que era el tarot, hasta que buscando eso más auténtico llego al tarot de Marsella. Coincidente a eso, venía estudiándolo a Jung. Jung identifica con lo que son los problemas, pero no muestra lo que es la solución. Claro. Dentro de todo eso, esa búsqueda de entender que la solución es parte del arte, del conocimiento del terapeuta y cómo puede llegar a abordarlo a eso, y cada caso es un caso completamente único, en el cual no hay un resultado, no hay una receta para poder llegar al resultado, sino es la persona de entrar dentro de ese proceso y bueno, descubrir qué es lo que hay y poder llegar a entenderse y congraciarse con uno mismo. Dentro de ese proceso, en el año 2004, coincidente a esa búsqueda mía, se publica La Vía del Tarot muy próximo a la fecha de mi cumpleaños. Wow. Me lo autorregalé al libro de La Vía del Tarot. Sí. Y bueno, era tal mi necesidad que lo leí en 3 días de una sola sentada. Lo seguí estudiando al sistema de Jodorowsky durante cerca de 3 años, hasta que, bueno, gente me hizo ver que no era tal cual así el tarot auténtico. Claro. Porque Jodorowsky tiene una forma muy particular de interpretar las figuras, porque él también tiene una visión que tiene otros elementos, ¿no? Porque no era como lo más purista del tarot de Marsella, ¿no? Es una mezcla entre un purismo más su filosofía, que hoy día la veo más bien freudiana. Ya.
Pero tú tuviste como una cercanía con el tema de Jodorowsky, ¿por el libro o porque tuviste acceso a tener clases con Jodorowsky? Hice un par de cursos online en el 2006 con Jodorowsky. Me fui partícipe del foro de Camoán hasta que llegó un momento que varias personas con las cuales coincidimos en ese foro fueron expulsadas y formamos un foro en España de disidentes del foro Camoán. Ah, bien. Disidente. Disidente. Siempre la rebeldía de la mano de las cartas. Sí. Me gusta eso. Eso es lo que me identifica del tarot. ¿Y de ahí qué pasó? Fuimos conociéndonos con otras personas, otros estudiosos de distintas partes del mundo, como Enrique Enríquez, con Flavio de México, unas cuantas personas de todo el mundo. Yo usaba muy poco de internet en aquel entonces y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ir conociéndonos en distintas partes del mundo y encontrarnos en ese lugar. Ese rincón donde nos agrupamos toda una serie de locos. Ir estudiándolo hasta que llegamos a topar con los mazos históricos, dentro de esa búsqueda del tarot más auténtico, dentro de lo que es el tarot de Marsella, que para mí es mucho más rico que otros mazos. Mira, yo debo hablar un poco desde mí y me pasó con el tarot de Marsella que yo no me conectaba tanto, no lo sentía tan real, lo sentía un poco superficial y tú me volaste la cabeza así, ¡pah! Así como gigante, porque me mostraste el tarot de Marsella que a veces lo sencillo de su composición y su diagrama tiene un mundo. Sí, y esa sencillez es lo que lo torna contradictorio y o sea, a través de la sencillez somos complicados las personas de por sí, y dentro de la sencillez podemos llegar a entendernos desde una forma más sencilla. Ese es el camino que nos ofrece el tarot de Marsella y a la vez mucho más complejo. A medida que vamos madurando, que vamos expandiendo nuestra conciencia, que nos vamos elevando, llega a otro tipo de comprensión en el cual se vuelven a resignificar las cartas. El entendimiento que tenemos después de hacer un curso de tarot, descubrimos 3 años después que la idea que teníamos de las cartas, o sea, era mínima. Lo mismo pasa 10 años después que, o sea, tenemos otra nueva comprensión. Y así es interminable el tarot. Es como que uno va evolucionando y las cartas también van creciendo con uno en el fondo. Esa es la idea. Las cartas, o sea, tienen más de 300 años y es un amigo que tiene otra sabiduría encerrada y somos nosotros quienes nos acercamos a ese secreto. Perfecto. Tú además te acercaste no solamente al tarot de Marsella, sino que también al Dodal, ¿no? Al Dodal, al Van den Borre. Voy estudiando las distintas etapas de la evolución del tarot y lo tomo como un capítulo de cierta parte, de cierta época, de cierto entendimiento. Entrar desde lo que es la astrología, los planetas transpersonales, que son los que marcan el Seiget, el espíritu de esa época. Claro. Dentro de ese espíritu hay otra forma de pensar, otra forma de relacionarse. A través de eso abordo, es como si fuera un viaje en el tiempo. Cuando hice mi mazo es imaginarme como que estaba en 1762 y era el receptor de todos esos secretos y empezar a recrear las formas del grabado, de la forma de armar las cartas, de hacer el engrudo para encolarlas y armarlas y pintarlas, todos procesos recreando a cómo se hacía en aquel entonces. Sí, porque hay que contarle a la gente que no lo sabe, es que tú cuando haces tu trabajo con las cartas los haces desde la forma primera que se hicieron el tarot, o sea, tú tallas, tú tiñes. Del grabado de madera. Hago las tintas, varias tintas las he hecho así, de la forma que los hacían los alquimistas o los artistas, pintores de aquel entonces. O sea, ha sido un proceso absolutamente de detalle. De detalle y a la vez uno se va perfeccionando. Yo el tarot lo abordé como sistema de autoconocimiento y a través de eso me he ido puliendo, me he ido conociendo más en profundidad. Hay una máxima que en el templo de Delfos que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es verdad, es verdad. Y bueno, aquí hay mucha gente que te sigue mucho en el tema de tu trabajo con el tarot, porque justamente tus cartas tienen detalles que a simple vista no se ven, pero que te permiten lograr interpretar
con mucho cuidado qué te quiere decir la carta, ¿no? Porque tú trabajas la mano, el gesto, la ropa, que si está la espada, no está la espada. Para la gente que no conoce el tarot está sustentado en la visión del hombre medieval, ¿no? El tarot es un lenguaje óptico. Normalmente vemos a todas las personas como personas. Todas las personas son iguales. Uno cuando ve un tarot, va a ver un tarot viejo, antiguo, que va a ver simples dibujitos, un dibujo hecho de una forma, otro dibujo de otra, claro, hasta que uno empieza a agudizar esa visión, a pulir cómo es nuestra mirada. Y ahí, es donde empieza la persona a ver todas las diferencias que hay en los distintos mazos de Marsella. Exacto. Tú además vas mostrando cómo se van juntando las cartas, ¿no? Cómo se van los diagramas y los números, ¿no? Es que para mí ahí está la riqueza de esa forma simple que tiene el tarot, que lo hace mucho más rico al tarot de Marsella en comparación de otros mazos. Cuando uno ve una carta junto a otra, la expresión que tiene la carta pareciera cambiar. No es lo mismo cuando una carta se encuentra con el ermitaño que cuando se encuentra con el diablo o el sol. Porque hace como un recorrido, hace una historia, ¿no? Desde el 1 al 2 al 3, como que va evolucionando el personaje, como que va evolucionando uno mismo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se podría contar la historia desde el tarot de Marsella, por ejemplo? ¿Cómo podemos empezar a contar la historia? Nos está contando de iniciar el viaje, es el viaje hacia nosotros mismos. El tarot lo que propone es un viaje hacia nosotros mismos, a contactarnos con nuestro verdadero yo. Perfecto. A poder llegar a ser conciencia y hasta poder llegar a un desarrollo del alma, nada más que ahí ya entramos en la parte metafísica, que es la segunda serie que están los arcanos mayores diagramados en un esquema de 22 cartas. El loco y el mundo que quedan por fuera. Así y es. Tenemos dos grupos de 10 cartas. El primer grupo nos está hablando de un lado más terreno, más cotidiano. El segundo grupo nos está hablando de una forma un poco más abstracta, que tiene que ver con todo nuestro interior, con la parte metafísica, con la búsqueda del alma. Exacto. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de tarot cuando empiezas a trabajarlo a nivel pictórico? Porque tú, desde la visión del artista, a veces la parte plástica te dice mucho, el trazo, el color. ¿Qué es lo que más te llamó? No lo podría expresar con palabras, es muy, muy largo el proceso, son todos procesos, un poco que empieza a modo de juego, un poco que es desde una apertura, desde la creatividad, procesos inconscientes, que uno se hunde y los transita, para poder llegar a entenderse uno mismo. Es como en la alquimia la búsqueda de la piedra filosofal. Yo me acuerdo que dentro de como cuando estuvimos en el curso, tú primero pones la carta en blanco y negro. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué completamente despintada. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Para poder entender como alguien Para poder entender lo que sería el alma de la carta. Para mí el dibujo es el alma. Es lo que monta y sostiene a todo el resto de la estructura, de los colores, que es la expresión de la vida. ¿Cómo es que están pintadas? Nos va a ir dando una conexión con una vibración que tiene puntualmente ese color. Son distintas partes nuestras que, en nuestra profundidad de nuestra psique, toca distintas partes, desencadenando distintos procesos. Claro. Son cosas que, nos contactan y nos comunican con nuestro inconsciente directamente. Y como has ido viendo la evolución del tarot desde el tarot de Marsella, el Dodal, ¿cómo se diferencia con el de Marsella? El Dodal es uno de los primeros, tenemos que empezar. Para ordenarnos, ya. Marsella se le llama a un estilo de cartas, que no nació necesariamente en Marsella, sino a partir de 1880 y algo, se le empezó a denominar Marsella. Uh-huh. Es un tarot que, más bien de origen milanés. En finales de 1400, Francia había invadido Italia
y a través de los soldados empiezan a ingresar, cuando vuelven a su patria, empiezan a ingresar con las cartas, como juegos. De esa forma se fue metiendo en el pueblo y fue... Un momento empiezan a producirse los mazos en Francia, a finales de 1400 o a principios de 1500. En distintas partes de Francia, no necesariamente en Marsella. Nada más que Marsella se lo denomina en una forma generalizada ese estilo. Ya, como puede ser a lo mejor el estilo artístico, ¿no? El estilo artístico, perfecto. Eso mismo. El Dodal es muy muy similar, nada más que es uno de los primeros, en el cual todavía el tarot estaba terminando de definir su personalidad. No es que sea un modelo que no estaba completamente definido, pero o sea, tiene sus particularidades. En el cual, o sea, tiene en detalles muy hilando muy finitos, es otro el trabajo interno que propone. Uh-huh. Pero, o sea, sería algo muy, muy tomado con pinzas. Los dos funcionan así, de una forma muy, muy similar. Es como que las cartas tienen su personalidad también. Totalmente, totalmente. Y esta personalidad, porque tú ahora creaste un tarot también, ¿tú cómo podrías definir la personalidad de tu tarot? Un poco serio, un poco amigable, un poco que, o sea, es una... Mi tarot fue un trabajo de desarrollo de 5 años en una forma muy similar a la que hizo Jodorowsky y Camoán, que crearon una síntesis de toda una serie de mazos. Nada más que nos llega como la restauración del tarot. Como que la idea de un mazo restaurado, en el cual, o sea, no restauraron ningún mazo, sino que tomaron varios mazos, hicieron una ensalada con todos esos detalles, y en el cual se moldaban a la filosofía de Jodorowsky. En el momento que se me cae la venda de los ojos, que me hicieron ver que no era un tarot tal, el tarot auténtico, quise en cierta forma rememorar esa idea que tenía, en el cual, bueno, esa idea no iba a llegar nunca a la luz, sino que era yo el que lo tenía que crear. Así que me tomé el trabajo, empecé a desintoxicar el tarot de Jodorowsky, el cual lo pospuse ese trabajo para restaurar el tarot de Dodal. Ya con esa experiencia volví a mi mazo a desarrollarlo, y en el cual estuve cerca de 2 años hasta que hice la primera edición. La hacía en forma artesanal, en el cual vendí muy pocos en la Argentina, y la mayoría gracias a un foro que funcionaba en aquel entonces de habla inglesa. Los mazos empezaron a desparramarse por todo el mundo, por Nueva Zelanda, Israel, Suecia, Suiza, España, pasando toda Europa, Estados Unidos, por todo el mundo. A partir de esa primera edición empecé a tener acceso a mazos de los museos, en el cual empecé a ver cómo eran los verdaderos mazos, el verdadero aspecto. Empecé a corregirlo, a hacer una revisión, en el cual fue la segunda edición. Acceso después a más mazos, empecé a volver a trabajar sobre esa versión, en el cual hice la tercera edición. No conforme con eso, empecé a trabajar en lo que iba a ser la cuarta edición, con un aspecto más de lo que es la forma de las tintas silográficas, mucho más auténtico, en el cual durante ese trabajo es que me llega para el 31 de diciembre una notificación de la Sociedad Tarosófica de Estado de Europa, que es como si habláramos de fútbol, sería la FIFA, pero del tarot. Desde Inglaterra me llega la notificación de que mi mazo había sido elegido y premiado como el mazo histórico. Más histórico. Qué honor eso. La verdad que sí. ¿Y te tocó ir a Inglaterra? No, fue honorífico nomás. Ah, perfecto. Porque en realidad muchos mitos hay acerca de la historia y el origen del tarot y cómo eran las cartas de antaño, y tú has logrado develar mucho de su trabajo. Unas cuantas partes, capítulos, y empezar a entender dentro de la búsqueda de lo que es el verdadero tarot. Y de eso voy tomando capítulos y diseñando y trabajando y metiéndome en esas épocas. Después del premio ese, un amigo que vivía en Santiago me contó cómo era la relación de Chile para con el mundo. Ya que, o sea, yo vendí el mazo a $39 y el envío desde la Argentina a Estados Unidos costaba $53.
A Europa $65, a Oceanía $75. Y alguien para comprar algo de $40 y pagar 75 de envío, medio que te frena. Entonces, bueno, sí. Pensé en ver la forma de radicarme en Chile y bueno, no me cerraban los números, me era imposible venir. No terminé de abandonar la idea y me llega una notificación de una persona de Chile en la cual me pregunta si tenía intenciones de publicarlo en forma profesional. Yo le dije que sí, pero no, mi bolsillo no me acompañaba para poder llegar a hacer la publicación esa. Entonces comenzamos una negociación en la cual nos pareció benéfica para ambos lados y en el cual ahí es cuando se imprime el mazo, que se envían los archivos a China y se hace de una forma que en China lo diferencian para lo que es el Made in China. Claro. Que largan entre miles y millones de productos en forma igual, en el cual, o sea, para diferenciarlo del Made in China, ellos lo hacen como Made in PRC, la República Popular de China, que, o sea, es hecho en China, pero con tecnología de punta. Perfecto. Y eso ya logra expandir mucho más tu trabajo bastante y tu estudio profundo de lo que es el tarot. ¿Y acompañas el mazo con algún libro, algún material? No. ¿Todavía no te atreves a hacerlo así? No encuentro el tiempo, no me siento escritor, aún estoy buscando a alguien para que me tire de la lengua. A mí cuando me preguntan, no sé, me puedo quedar a hablar hasta pasado mañana. Está perfecto eso, me encanta eso. Yo, como es viernes, podemos aprovecharnos, entonces démosle. Hablemos nomás. Es que obviamente, porque claro, mucha gente se interesa y parte de su proceso de búsqueda a veces de las cartas. Hay gente que estigmatiza mucho el tema del tarot y que por un tema religioso, un tema de temor, siente que las cartas pueden tener algún tipo de energía diferente. Entonces, como que el tema del tarot hoy día se está haciendo un poco más masivo, un poco más abierto. Y se lo está entendiendo mejor. O sea, como nos debe haber sucedido a todos. De chico, lo que te hablaban de alguien que leía las cartas es una bruja, un chanta, alguien que, o sea, te va a estar sacando el dinero. Claro. Dentro de mi búsqueda de entenderme a mí mismo, viendo lo que es el Deuteronomio, que dice de no hacer predicciones ni agoreros, de la forma en que lo trabajo, no trato de no predestinarla a la persona, de no generar karma. Uh-huh. Sino de que la persona pueda ser consciente de sus problemas. No qué es lo que pasó y cómo resolverlo, sino, o sea, fijarnos en el presente, que es lo único que tenemos. No qué es lo que va a ocurrir mañana, sino mañana qué es lo que queremos que ocurra y, bueno, ponernos a trabajar para eso. Se trata todo de un trabajo de conciencia. Desde ahí es la forma que lo encaro al tarot. Mucha gente está teniendo ese enfoque, por suerte, y, o sea, ha llegado a otra etapa, a otro momento, a una primavera del tarot, se podría decir. Se podría decir porque, claro, sí, acá de repente hacemos lecturas de tarot a la gente que nos llama porque hay 3 formas de leer el tarot según lo que yo logré como entender. La forma negra, que es como cuando dicen, no, te hicieron magia negra, hay que hacer un trabajo, no sé qué, y te sacan y te sacan. La roja, donde la persona dice tan así fuertemente lo que dice así supuestamente las cartas, con el fin de convencer a la persona, el consultante, que haga lo que tú le estás diciendo y quedar como la super bruja. Sí. Y la otra es la como tú estás planteando, que es poner un espejo y decirle, bueno, tú estás acá porque vienes de allá y tú eliges lo que pueda venir para adelante, pero si eliges esto puede pasar esto, si esto, lo otro, pero tú eliges. Libre albedrío en el fondo. En gran parte, o sea, esa es la idea. En gran parte, al no estar involucrados nosotros dentro del problema, vamos a ver como que la persona se está ahogando en un vaso de agua, ya que tenemos la suerte de estar viéndolo de afuera. Exacto. El gran error es sacarle a la persona del vaso. Hizo media cuadra o a los 2-3 días se volvió a caer en otro vaso. Y, o sea, estamos creando un cliente cautivo. Dependencia. Dependencia. Sí. En el cual, o sea, la idea es mostrarle a la persona la orilla del vaso y enseñarle, en todo caso, una de las tantas formas de poder llegar a salir de su problema, que es un trabajo de conciencia. Esa es la idea. Que por suerte mucha gente en distintos ámbitos están teniendo esa toma de conciencia. Claro, como permitiéndose de alguna manera ir observándose a través de las cartas. Exactamente. En las cartas, en terapias, en todo sentido. O sea, hay una gran parte de la humanidad que por suerte está evolucionando en ese sentido.
Claro, y ahí el tarot como herramienta es tremendamente útil para poder tomar conciencia de tu presente. ¿Cuántos mazos de tarot tuyos tienes? Así como diferentes tipos de tarot. ¿Qué he creado o lo que es mi colección? Tu colección. Mi colección, o sea, no fue mi intención ser coleccionista. Simplemente compraba mazos o antiguos o del estilo de Marsella, y en el momento que me descubrí, o sea, tenía más de 50 mazos fácilmente. Más de 50. De Marsella. Wow. De Marsella, y algún que otro histórico, pero o sea, enfocado en ese sentido. Algún que otro después fui sumando, que busco no mazos que, ¿cómo decirte? No por el contenido, sino desde el lado completamente artístico, que siento que me hacen algún ruido, que me mueven, que me inquietan. Eso sería, un mazo que lo noto y que me inquieta. Esos son los poquitos mazos de los nuevos que puedo llegar a adquirir para lo que es mi pequeña colección. ¿Es importante tener algún don para poder conectarse con el tarot, o tú sugieres que la persona simplemente se atreva? Todos a nuestro modo tenemos nuestro don. Es encontrar, o sea, poder llegar a cortar con los mandatos, con todo lo que nos está diciendo que creemos pensar, que creemos sentir, que creemos que son nuestras ideas. Nada más que todas esas ideas, gran parte de lo que tenemos es lo que nos han transmitido nuestros padres, que nos han formado, que la escuela, que la universidad, que la sociedad, hasta que uno busca en ese camino de uno lo completamente propio. Ahí es donde encontramos nuestro don. A partir de ahí hay otra forma de interpretar las cartas, pero o sea, es necesario un cambio de uno, un cambio de conciencia. En esta búsqueda de los cambios de conciencia a través del tarot, ¿te has encontrado con situaciones como importantes? Por ejemplo, que de repente hayas visto una carta que te haya enviado un mensaje y después hayas visto la situación expresada en lo que te rodea. Y al trabajar con las imágenes es como si uno fuera una puerta a cada carta. Al abrir la puerta esa, uno la mantiene abierta durante unos 27 horas, de las cuales no son 27 horas de corrido, que pueden transcurrir entre 3 días o una semana, que es lo que me lleva normalmente a desarrollar una carta. Y van sucediendo cosas que tienen que ver con esa carta, en el cual, o sea, es un camino de involucrarse y sumergirse dentro de ese arcano. Como va a ser el proceso del arcano, ¿no? El proceso del arcano, internamente. Perfecto. Qué es lo que está pasando, y uno lo ve en el reflejo en el exterior. Empiezan a ocurrir cosas que las podríamos decir como que están vinculadas con la magia. Para no decir que estén directamente vinculadas con la magia. Para los que no creen. Sí. Voy a ver si nos están saludando acá en las redes. Actívame por favor Instagram nuevamente, querido Will. Angélica González nos manda muchos cariños y está atenta a lo que estamos compartiendo ahora, por supuesto. Y nos manda, como siempre, un perrito con arcoíris, así como sus bendiciones, porque ella es una fan destacada de cada conexión. Carol Jorquera dice: feliz viernes, abrazos, y se me arranca el texto. Y todo color, abrazos a todo color, gracias. Patricio Figueroa Yaña dice: hola Claudita y Will, me encanta verlos, por supuesto. Acá estamos leyendo algunos saludos para poder conectarnos con la gente que nos está viendo directamente. Dice: somatizando el viernes, dice porque estamos hablando del cuerpo, que también nos habla con respecto a las emociones y las enfermedades. Estamos somatizando todo el viernes y lo único que queremos es la zapatilla de clavo para salir corriendo. A ver, ¿qué más tenemos por acá, por esta plataforma? No leo más. ¿Tú alcanzas a leer algunos, Will, por favor, que me puedas ayudar? Después de Patricio Figueroa no alcanzo a leer. Carol Jorquera dice... etiqueta a Patricio y se ríe. Solamente le tira unos manitos, pero... Ya, ok. A ver, parece que hay otro por acá. Recordándole a todos nuestros amigos de Conexión que estamos acá con una tremenda visita, que es Pablo Robledo. Él ya es un tremendo destacado del estudio del tarot, como carta en sí mismo, como concepto de aprendizaje, como herramienta mágica, porque tú eres como un boticario mágico, ¿no? Exactamente. Puede ser. Carlos Jorquera dice: qué buen invitado, aprendiendo mucho, dice. Y bueno, aprendiendo, sí, porque la gente de repente siente que el tarot solamente es para adivinar, y que de repente uno se aprende lo que significa la carta y sería todo, y empezamos a leer las cartas, pero dentro de los diagramas
tú me sorprendiste, porque yo de verdad fui autodidacta mucho tiempo con el tarot, y creo que la primera vez que yo me atreví a tomar un curso de tarot fue contigo. Bueno. Pues así como esa sensación de aquí tengo que ir, no me preguntes por qué. Pero tú sabes que el universo siempre conspira para que pasen las cosas. Sí. Y tú de repente jugabas con las cartas porque no las ponías una al lado de la otra, sino que de repente las ponías superpuestas, ibas armando la figura completa, y empezaste a mostrarme un tarot que yo había desestimado profundamente, con líneas que de repente esconden contenidos tan potentes como, por ejemplo, que en un mazo de cartas no se vea la mano, pero aparezca en otra carta la mano, por ejemplo. Esas cosas pasan. ¿Podríamos contarle algunos ejemplos a la gente para que entienda de qué estoy hablando? La mejor forma para acercarse al tarot es desde una apertura lúdica. El tarot nace como un juego. El tarot nunca vino con un librito explicativo. Nos llega a nuestros días en forma de juego, en el cual, o sea, desde una apertura lúdica podemos entender su verdadera naturaleza. La idea es jugar no como lo entiende una persona adulta a un juego, o como un vicio de lo que podría llegar a ser ir al casino. Un póker o cosas así. O una visión un poco infantil de una visión juguetona. Sino de jugar, pero jugar en serio, del mismo modo en que juega un niño. Un niño cuando juega es la vida la que transcurre durante el juego. De esa forma es la que nos tenemos que aproximar al tarot. En una forma que es un juego. Nada más que teniendo en cuenta que, o sea, son vidas lo que está en juego. Con esa seriedad con la que juega un niño y esa involucración dentro de esa vida y de esa vida, es de la forma en que nos responde de una forma más clara y sincera. Dentro de esa apertura lúdica y de los juegos que están involucrados dentro de las cartas. ¿Podrías contarnos como cuando tú te pones, porque yo he visto fotos y he visto videos que tú subes cuando estás trabajando carta por carta y estás haciendo todo el tallado, cuando decides empezar a trabajar el sistema original de cómo se hacían las cartas? ¿Sabías en lo que te estabas metiendo? No, estaba descubriendo. Estaba descubriendo, es un trabajo antropológico prácticamente. Claro. Para poder llegar a encontrar esas cosas que se pueden haber perdido. Porque tú vas tallando. Voy tallando las cartas y después, una vez que están ya grabada toda la madera, usarla como un sello, se entintan, se pone un papel y ahí se estampan. Se hace un sello para el frente y un sello para el dorso. Y al medio va un cartón que es el alma, es la que la sostiene la carta. Tiene todo un sentido, o sea, van fijándose, dice la parte del frente, la parte de espalda, pero adentro va el alma. Va el alma. Y cualquiera te diría, no, sí va un papel más grueso, papelito, ¿no? bueno. Sí, pero porque, es el alma eso. Sí, porque cada carta, porque estamos mostrando algunas imágenes de tu Facebook, ahí en la pantalla de atrás tuya, mira, ahí tú estamos mostrando que tú haces la carta primero al revés, sí, tallada. Sí, sí. Detalle a detalle, línea por línea de lo que lleva la carta para luego imprimirla. Exactamente. Y tienes además que tener para cada color un sello diferente se hace el sello para lo que es los negros, es lo que forma las líneas. Perfecto. Y después los colores se agregan con stencil. Se usaba en aquel entonces un papel que era aceitado. Hoy día lo hago con acetato, con radiografías, recortarlo, calarlo y hacer ahí un stencil para cada color, para el amarillo, para el color piel, para el celeste y así sucesivamente. ¿Cuántos colores hay? Son 6 los colores y son colores superpuestos que aparecen un par de colores más. Mira. O sea, para que la gente que está conectada ahora, por ejemplo, acá en Instagram tenemos a Pato-G, que está con otras personas que se están uniendo y están saludando acá a través de Instagram, para que nos vayan contando las preguntas que quieran hacerle a Pablo, por supuesto, quienes estén interesados a lo mejor en adentrarse en la temática del tarot o entender la parte gráfica o cómo a lo mejor hasta incluso atreverse a querer diseñar un tarot. ¿Cómo se parte diseñando un tarot, Pablo? Conociendo primero el original, ¿cómo sientes tú que una persona pudiera acercarse? Porque hay tarot de todos tipos. Irremediablemente te va a llevar a conocer el tarot en profundidad.
comienza como una forma, para mí, es una forma de entenderse uno mismo. Okay. Entender todas esas formas o de una forma completamente nueva, pero nos va a llevar a contactarnos con nosotros mismos. Mira. Sí, porque tú ahí estás con el cartón con el que tiene las cartas dibujadas, son los arcanos mayores. Los arcanos mayores. Entonces, normalmente cuando uno parte en esta búsqueda del tarot, lo primero que aprende a trabajar o aprende a integrar son los arcanos mayores. Exactamente. ¿Y cómo los podemos definir los arcanos mayores? Los arcanos mayores te van dando una forma, un lenguaje visual para lo que se entienden como los arquetipos, que es lo que nos compone y lo que nos está moviendo dentro de la vida. Hasta que después empezamos a ingresar dentro de lo que es el estudio de los arcanos menores, que pueden parecer más difíciles, más abstractos dentro de lo que es el tarot de Marsella, pero mucho más rico, de lo que es un lenguaje completamente cotidiano, algo más real, más concreto, más a nuestro alcance, más a nuestro entendimiento. Las espadas nos están hablando de los pensamientos, de nuestra mente. Las copas nos están hablando de la emocionalidad, de nuestro corazón. El corazón tiene un lenguaje y razones que la razón no comprende. Son dos sistemas que tienen su propio lenguaje en el cual tenemos que atender. No es que haya uno más importante que el otro. Son 4 palos y 4 dimensiones que nos componen. Lo que son la mente, el corazón, la sexualidad, la libido y lo que es la materia y nuestro cuerpo. Lo que mencioné recién, las espadas y las copas. Los bastos, que tienen que ver con los deseos, y las oros, que tienen que ver con las necesidades. Si atendemos a nuestras necesidades, muchas veces desatendemos los deseos. Si atendemos los deseos, no llegamos a fin de mes. Entonces, como cada cual tiene su propio lenguaje, para poder hacer de interconector en esos distintos lenguajes donde aparecen los arcanos mayores, que nos cuentan nosotros qué es lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que sentimos y lo que pensamos. Ahí viene un entendimiento, una toma de conciencia. Y ahí es cuando los arcanos mayores dejan de ser meros arquetipos, figuritas, imágenes que nos pueden llegar a estar representando para poder llegar a asomar realmente a su verdadera dimensión. Y ahí pasan a ser gigantes. Sí, porque alguna vez me dijeron a mí, mira, los arcanos mayores son como el titular del diario más importante, sí, y los arcanos menores son como el titular del diario más popular. Alguna buena comparación. ¿Sí? ¿Te sirve? Te lo regalo, sí, está bien ocupada. Bueno, gracias. Porque la gente cuando empieza a tratar de interpretar las cartas es que empieza a complicarse, porque dice, chuta, a lo mejor antes cuando se leía el tarot de Marsella no habían como tiradas diagramadas o se leían ya con la cruz celta, ya con el sefirot. ¿Cómo se leían las cartas antiguamente? Y es otro capítulo nuevo, distinto, entrar por otro viaje arqueológico. Hay que investigarlo más todavía. He estado investigando y, haciendo una investigación histórica desde las cartas, desde un enfoque de lo que es el desarrollo de la cartomancia, que es lo que tiene que ver la forma de la adivinación con las cartas, que comienza desde principios del año 1400 en Alemania. En Alemania empezamos podemos llegar a atrevernos a verlo a finales del 1300 en España. Nada más que, son poquitos los libros y a la vez están habiendo sido referidos. Sí, sí. No reeditados, sino que Como hubo otro libro en el cual hacían referencias de aquellos supuestos libros. Esos supuestos libros no han llegado a nuestros días. No han aparecido. No han aparecido. Porque obviamente donde uno también puede ayudarse a interpretar las cartas es cuando intenciona el lugar donde la ubica, ¿no? Sí. Porque tú intenciona pasado, presente, futuro, etcétera. Dentro de los juegos, la forma de poder aproximarnos desde el lado lúdico es ponernos de acuerdo con nosotros mismos.
Yo busco de hacer una lectura de 3 cartas, que o sea, es la lectura más simple y a la vez tenemos para hacer dulce con eso. Sí, yo me acuerdo que tú me sorprendiste con eso porque normalmente uno saca más cartas. Normalmente las personas somos bastante complicados y a través de la sencillez es que nos podemos llegar a entender. Desde esa lectura aparentemente sencilla de 3 cartas podemos llegar a otra profundidad de nosotros mismos y resignificarlas, ver las conexiones, las conversaciones que se desarrollan entre las cartas. Y ahí llegar a un lado más profundo. O la profundidad de la que hoy podemos llegar a estar buscando, entender dentro de un proceso. Es algo similar a lo que podría llegar a ser una terapia, que podría llegar a verse resultados de un proceso de 3 meses, nada más que lo estamos viendo en 3 minutos. Claro. Nada más que, o sea, no podemos ir sobre la otra persona si no hemos ido sobre esos terrenos, sobre nosotros mismos. Y es un proceso en el cual la vamos a estar acompañando a la persona hasta donde la persona esté dispuesta. No más allá, sino respetándola y, o sea, hasta donde la persona decide ir, hasta ahí vamos, la acompañamos. No es que la guiamos, sino que la acompañamos dentro de su proceso de descubrimiento. Es que si no, nos estaríamos transfiriéndonos y seríamos los papás de esa persona y tendríamos que estar constantemente dando permiso para hacer algo. Mira, acá en Instagram nos está saludando Taro-Tavo, que se acaba de unir, saluda, y dice, saludos Pablito, nos vemos el domingo en Valparaíso. Ay, Dios gracias. Mío. Sí. Nikerbot también se está uniendo a la señal de Instagram. Bienvenidos todos. Mari Flavia también se unió y Susana Barambio, por supuesto, está en esta señal saludando también a Pablito. Saludos a Marcelo Guillermo, es un grande, dice acá Mari Flavia. Aquí están saludando a todo el mundo porque el día viernes se permite todo. Sí. Así como también el tarot nos permite todo, nos permite aprender de nosotros mismos, nos permite conectarnos con otras personas, nos permite ir a nuestro lado más profundo desde lo sencillo. ¿Por qué crees tú que el tarot surge como esta herramienta de búsqueda de lo propio, no? ¿Por qué sientes tú? Me voy a explicar, porque quiero explicarte, porque antiguamente como que existían los oráculos, ¿no? Sí. Y de repente hubo un silencio en la parte espiritual y luego surge, como ya en la Edad Media, cuando había Inquisición, cuando había restricciones, estas cartas que dicen que fueron encontradas incluso, no sé si sea cierto, yo me declaro muy ignorante al respecto de lo que voy a decir, en las mismas abadías de los monjes, que los monjes tenían cartas de tarot. Se cuenta eso. Se cuenta eso. Surgen, en el fondo, los oráculos surgen desde unos cuantos años antes de Cristo. Uno de los sistemas más completos es el I Ching, que nace 2500 años antes de Cristo. Desde siempre, desde que el hombre es hombre y de alguna forma empezó a entender que pensaba, de alguna forma quería poder llegar a saber, comprenderse, buscarse, encontrarse. Los oráculos siempre funcionaron. En la época de Mao, en China, le dieron de elegir al pueblo, o quieren más arroz o quieren tener el I Ching. El pueblo eligió el I Ching. Wow. No sabía eso. Es la forma de conectarse con la divinidad, en cierta forma. Por eso también de ahí viene la palabra divino. Adivino, tienes razón. Tienes toda la razón. Bueno, a mí me gusta mucho cómo tú logras transmitir el concepto de las cartas. Cuando tú haces tus talleres, tú lo llevas desde el detalle de las líneas, a los colores, a las emociones y a los números, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a tu tarot? Acercarnos a poder aprender también a ver las cartas o entender, a sentirlas. ¿Desde dónde? Mirándolas. Solo mirándolas, observación y preguntarnos. Las preguntas fundamentales, preguntas sinceras. O sea, ver nosotros qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos sintiendo. Que normalmente estamos pensando en otras cosas y no nos estamos conectando, no estamos creando una verdadera conexión con nosotros mismos. A través de esa conexión nos vamos conociendo. Si no nos conocemos, no podemos llevarla a la persona o acompañarla a la persona a que pueda llegar a hacer contacto consigo misma. Es correcto. La idea es que la mente pueda llegar a detenerse, no estar oscilando en el pasado, en el presente y en el futuro, sino de centrarnos, bajar unos cuantos cambios, unas cuantas revoluciones y fijarnos qué es lo que está ocurriendo ahora, qué es lo que realmente tenemos. A partir de eso podemos hacer conciencia sobre nuestros problemas.
A partir de ahí podemos llegar a tomar una conciencia y empezar a cambiar con esas cosas. A partir de ahí vamos a ver nuestros actos, las consecuciones que tienen las cosas que estamos produciendo. Y cómo dejar de producir cosas que realmente nos desagradan para nuestra relación con los demás, para los resultados de los demás para con nosotros. Es todo un ida y vuelta. Claro. Y tú dices, podría uno meditar con las cartas también. Esa es la idea, o sea, en cierta forma dentro del estudio necesitamos llegar a la reflexión, que o sea, es un resultado de la meditación. Entrar en esas partes nuestras y bueno, realmente conocernos. Hacer el camino del loco en el fondo. Hacer el camino del loco. O sea, uno a lo mejor debería comprarse el mazo de cartas, dejar el libro a un lado y empezar a observar. Y conectarse. Exacto. Es nuestra visión más sincera. Ver un libro nos va a decir de personas más sabias algunas que otras, pero nos va a estar mostrando su propia visión, su visión completamente personal, ya sea por la formación que tuvo, ya sea porque era de cierta edad, de cierta madurez, de cierta forma de pensamiento, por la situación que pueda haber ocurrido en esos transitados, en esos momentos la persona, pero o sea, es su visión completamente personal y subjetiva, en el cual, o sea, podemos aprender de los otros y estamos aprendiendo de los demás constantemente, pero o sea, lo más sincero es poder llegar a aprender de nosotros mismos. Entonces, cuando tú tomas la carta y empiezas a observarla y empiezas a meditar, incluso hasta dormir con la carta. Yo he escuchado gente que pone debajo de la almohada el arcano y se conecta con el dormir a través con la carta, ¿no? ¿Eso funciona? Sí. Funciona, empezás también a soñar con cartas, empezás a crear tu propio lenguaje, tu comunicación con tu inconsciente. Durante años he soñado con tiradas de cartas, situaciones que en cierta forma me explicaba a mí mismo, mi inconsciente me contaba a través de cartas, que ya era la forma que, o sea, encontré para comunicarme conmigo mismo y entenderme. Claro, porque cuando uno tiene la carta en blanco, sí. Si tú, por ejemplo, tuvieras varias copias de una sola carta, vamos a hablar de la carta del loco. Sí. Y yo tomara los 7 colores o los 6 colores más o menos que ocupa y empezar a jugar con los colores diferentes, el loco me diría diferentes cosas con los diferentes colores, porque hay veces que el rojo tiene un sentido que si yo lo pongo en un lugar modifica el sentido de la carta, ¿no? Por completo. Te paso, te muestro. Porfa. A ver si podemos opa. ¿Me ven acá? Arriba, mira, arriba yo estoy mostrando en la cámara que tengo a mi espalda, estoy mostrando las cartas. Ese es un trabajo que hice en el 2015, que grabé las cartas en un tamaño grande. Esas imágenes las había utilizado para crear mi mazo. Esa imagen simplemente estudio, en el cual las agarré, después las digitalicé y las llevé a ese tamaño. Y esas imágenes ahora, que no las había utilizado hasta ahora, agarré y las volví a pintar. Mira, aquí la estoy mostrando en la cámara. Si tú miras atrás, es lo que se ve. Entonces ahí vemos la... Ese está pintado a la forma de que lo pintó la casa Camoán en 1880, que es cuando empieza la era industrial. Por la forma de las impresoras que se utilizaban en ese entonces, eran de 4 colores, en el cual se pierde gran parte de lo que es el sentido originario del tarot. Y entrando en otra etapa del pensamiento de la humanidad, en el cual lo llevan a un plano bastante más psicológico. Mira, si yo me fijo acá en las cartas, por ejemplo, la carta de la luna no tiene nada de rojo casi. Apenas unos rayitos. Claro, y la carta del diablo, que uno que podría pensar que debería llevar más rojo, está con colores azules. Azules, la base roja, tiene rojo en la cabeza de los diablitos. Claro. Tiene rojo el cinturón arriba de los genitales. ¿Qué significaba el rojo en esa época? Y el rojo es la sangre, es la vitalidad, es la pasión, es la irracionalidad. Por eso que hay cartas que tienen más preponderancia. Por ejemplo, la carta del colgado, que tiene mucho más rojo en la parte de las calzas, ¿no? Sí. Claro, porque está buscando otra forma de ver la vida, pero también hay esa cosa como intuitiva de poder decir quiero ver las cosas de otra manera, y el rojo te lleva a eso. Y acá lo vemos al rojo en las piernas, pero las piernas las tiene atadas, está inmovilizado, en el cual el rojo pasa a estar... Anulado en el fondo. Anulado. Y hay una inmersión, un viaje hacia el interior del colgado.
Entonces, estos son detalles que uno debe aprender. Por ejemplo, ¿por qué el cangrejo en la luna no es rojo y está igual de azul? Está mezclado en el agua y lo vas a ver que es prácticamente como si fuera un reflejo de la luna. Es una ilusión que, o sea, no se sabe si es un cangrejo, si es el reflejo de la luna en el agua. Y eso ya tiene un significado. Tiene un significado. Imagínate, y por ejemplo, la carta de la muerte, que a tanta gente le tiene miedo a esa carta, ¿no? Y yo la encuentro alucinante, esa carta la encuentro maravillosa, me encanta. Tiene el rojo puesto solamente en la hoz. En la hoz, que es lo que está produciendo el cambio. Que es una acción muy activa, muy activa y hasta con ira. Y si nos fijamos acá, el loco y la muerte tienen la misma como figura física, ¿no? Están caminando en el mismo sentido. En el mismo sentido, lo podés ver como que uno es la radiografía del otro. Exacto. Entonces, tiene el mismo, hay una línea con la hoz y el basto que lleva el loco. Entonces, todos estos detalles que ahora estamos compartiendo, gracias Pablo, que nos dan estas herramientas de entender qué importante es el diseño con el cual uno vaya a trabajar la lectura de cartas. Totalmente. Existe la idea como que la persona que lee las cartas, la persona que accede a alguien que le lea las cartas, entiende que la persona que tiene al frente que le va a leer algo sabe. Claro. Sabe un poquito más que el resto de los mortales. Eso produce un cierto condicionamiento, una cierta sugestión en la persona que va a ser leída, ¿no? A ser leída las cartas. Claro. Al estar ante una cosa un poco más antigua, de unos 300 y pico de años, esa persona, al saber esas cosas, sabe un poquito más aún. Es ese condicionamiento, esa sugestión, ese plus que tiene el tarot de Marsella. Además de toda la composición de las imágenes que tienen un sentido mucho más profundo de cómo es que interactúan las cartas entre sí. Claro, y me acuerdo que, porque yo tengo, no tantas cartas como tú, pero tengo algunos mazos en ninguno de Marsella. Mira la rebeldía que tengo yo todavía. Ya vendrá. Y tú mostraste justamente cómo se va vinculando, por ejemplo, la carta del diablo con la carta del sol. Sí. Que si uno no tiene el tarot de Marsella, no logra verlo. Exacto. Sí. Y pasa porque ese elemento es muy importante y es vital en el relato de la interpretación porque cuenta una historia muy importante. Al ser un lenguaje óptico que mencionas el diablo y el sol, ves un personaje que está arriba dominando la situación sobre dos más que están debajo. Claro. Al volver a sacar una carta, el sol, vas a ver que tiene la misma forma. Uh-huh. Un personaje arriba que es el sol, en lugar de estar sometiéndolo a los otros dos personajes, los está iluminando, les está irradiando calor, los está protegiendo, como si fueran semillas que gracias al sol están germinando y están creciendo. O sea, es una situación que se transforma, que pasa de una cosa completamente similar, pero pasa a transformarse en otra. Mira, acá Mariflava dice, Pablo es un grande. Muchos saludos desde Rosario, Argentina, de parte de Marcelo Guillermo. Bueno, muchas gracias. Te están mandando saludos. Sí, porque quiero contarte que aquí nos ven desde muchos lugares, dadas las diferentes plataformas digitales. En México, sobre todo, tenemos amigas que están en Alemania, en Canadá, California, que nos están constantemente viendo y que les gusta todo esto que estamos compartiendo para aprender de manera recíproca. Porque todos los días aprendemos algo distinto y por supuesto, mucha gente que a lo mejor no había visto las cartas, no le había pasado en la cabeza la posibilidad de entrar a su subconsciente o poder tener un arcano como un espejo para poder aprender de sí mismo. Porque tú sugeriste, me acuerdo en el curso, tener un tarot para ti, pero para tu trabajo personal y otro para poder ver a las personas. Sí. Esa es la idea, porque al tener un tarot y nuestro inconsciente necesita mandarnos algún mensaje, normalmente se suele perder una carta, en el cual, o sea, ahí está involucrado el mensaje que nos quería mandar. ¿En la carta que se pierde? En la carta que se pierde. Me acaba de pasar. Bueno, ahí tienes tu mensaje, tu propuesta de trabajo.
y en el cual, al ser tu mazo, bueno, ya aparecerá la carta. O no, ya aprendiste la lección. Ya la encontré. Se me perdió y después la encontré, pero porque revolví todo, porque, claro, yo tengo como 6 mazos de cartas que voy como rotando y uno particularmente mío, y en ese que particularmente para mí, no lo encontraba, desarmé, hasta que encontré la carta y decía, ya, ¿qué me quiere decir? Y era como pegándote con la carta en la cabeza, así como... Es que es verdad, uno de repente va descubriendo, y tienes toda la razón de que uno no lee las cartas de la misma manera a una edad que otra. Yo partí muy chica leyendo las cartas igual, de manera autodidacta. Sí. A los 5 años partí. Entonces, para mí, todas las veces que yo me acerco a las cartas son cosas muy distintas. Por eso que es divertido, porque yo no podría decir cómo las leo o por qué los leo, sino que fluye. Esa es la idea. Poder llegar a adquirir una cierta cintura para lo que es la lectura y, o sea, no creer que nos la sabemos todas. Cada lectura es una nueva vez que estamos abriendo una nueva ventana. Todas las personas, por más que una persona nos recuerde a otra, pero es otra persona. Es otra posibilidad para otro nuevo acercamiento. Es bastante lo que es la visión del Zen. Cada día es un día nuevo, una nueva oportunidad o un nuevo desafío. Así es. Sigo mirando acá las redes, estoy muy atenta, así que todos los saludos que nos estén llegando los vamos a ir compartiendo. Todas las preguntas que quieran hacerle a Pablo, por favor, de todas maneras. Vamos a compartir, por supuesto, al final todas sus redes para que la gente que lo quiera seguir, que quiera sumarse a los talleres que da, que quiera adquirir alguno de tus mazos de tarot, porque yo sé que son muy apetecidos y se acaban muy rápido. Sí, soy testigo. Vamos a estar siempre compartiendo las redes para que la gente te pueda ubicar, te pueda contactar y todo, para estar atento. Ahora viniste, por supuesto, con una formación. Vas a hacer una formación ahora con respecto a las cartas. Una renovación del taller que había asistido, pero la versión 2019. Gracias a la gente que, bueno, me he ido abriendo y, o sea, brindando un poco lo que yo entiendo y, o sea, haciéndome cargo de ese conocimiento. Y gente que me fue empujando a querer que yo sea su maestro, en el cual, o sea, he renegado durante mucho tiempo de eso y, o sea, bueno, la idea es que cada cual pueda llegar a encontrar su maestro interior, que es la enseñanza última que dio cualquier maestro. Claro. A llegar a contactar con el maestro interior. Esa es la propuesta, pero, o sea, bueno, respetando lo que es los ciclos de entendimiento y de desarrollo de la persona, bueno, congraciándome y a la vez encontrando un poco esa idea del maestro, congraciándome con la idea del maestro. Claro. Poder brindar la información, los conocimientos de una forma más madura. Ya cuál lo entenderán o en el momento, o a las semanas, o al año, o no tendrán que entenderlo nunca, pero bueno, esa es la idea. Bueno, yo tengo que compartir personalmente que algo que admiro profundamente, Pablo, y te lo voy a decir mirándote a los ojos, sí, es que tú eres una persona que sabe demasiado, sabe muchísimo, pero eres tan humilde para aportar esa sabiduría, y eso me llamó extremadamente la atención en un mundo en el cual el yo prevalece por muchas cosas, y yo sentí en el taller que pude estar contigo y conocerte también, que entregabas tan generosamente todos tus conocimientos, que eso es algo que a mí me movió el alma y profundamente me hizo querer compartir tu persona acá, y que la gente conozca tu trabajo y que la gente sepa que tú has hecho devotamente un trabajo de hormiguita para poder encontrar el origen del tarot y poder replicarlo, para poder volver al origen de lo que es la sabiduría del autoconocimiento, en el fondo, esa sabiduría que te permite ser observada en cada detalle, en cada carta que tú trabajas a mano, una a una. Y eso la gente hoy día lo está conociendo, hoy día está comprendiendo qué significa todo el proceso del tarot, que no es llegar y tomar un par de cartas y sacar y la que salga y según lo que diga el libro, sino que hay que sentir el tarot, y el tarot te habla. Y ese lenguaje que hoy día estamos tratando de transmitir a toda la gente que está conectada a la señal de conexión de corazón a corazón. Y a veces es más dulce, y a veces es un poco más rudo, y a veces anda enojado el tarot también. Sí. ¿No te pasa que de repente no te habla, no te quiere hablar y hay que guardarlo un ratito? Tengo la suerte de no vivir exclusivamente de lo que es las lecturas, y hay periodos en el cual
es una lectura cada 2, 3 semanas o a veces puede llegar a pasar un par de meses que no leo. Y hay veces que uno dispone de un poco más de energía y bueno, se van dando lecturas bastante más... más nutridas, más nutridas y con más continuidad. Los ciclos de lectura, de cómo uno las brinda las lecturas. ¿Cada cuánto sugieres tú que la gente se vea las cartas o los que están empezando? Porque, por ejemplo, cuando yo partí con el tarot, yo constantemente estaba con una carta, las iba mirando, las observaba, las sentía, dormía con ellas, las dibujaba, como para poder integrarlas a mí. Pero cuando me toca con algunas consultantes, que a veces quieren, oye, es que ahora me llamó, ¿qué le digo? Como que de repente cada cuánto, ¿no? Te están pidiendo un consejo y, o sea, esa es la forma en la que uno logra clientes captivos. En el cual, o sea, la idea es no crear dependencia. La idea para mí, o sea, si lo estamos trabajando en una toma de conciencia, bueno, o sea, normalmente una lectura es por lo menos, al muy, muy temprano, una vez por mes o cada 3 meses. Normalmente, o sea, tienen material para trabajar y, o sea, realmente que van a lograr hacer un cambio con sus problemáticas es a los 6 meses. Sí, hay que dar tiempo para que también las cosas decanten. Sí. Si no, o sea, pasa que ahí es donde empecé a realmente creer en las cartas, o sea, cómo empezaban a repetirse la misma lectura. Salir las mismas cartas en otro orden, pero eran las mismas cartas en las cuales, o sea, le venía diciendo a la persona. Lo mismo. Lo mismo. Hasta que la persona no cortaba con ese problema, no lo resolvía en cierta forma, o sea, seguía pasando sigue dando vueltas exactamente en lo mismo. Y cómo de la forma que durante las lecturas, cómo por más que la barajen, la revuelvan y saquen distintas cartas, vuelven a repetirse. O de repente tú las miras y no te dicen nada, que de repente puede pasar, ¿no? Que a mí, por lo menos a mí me pasa, yo lo comparto, que de repente de tanto repetir siempre la misma, porque la gente te llama y te dice, bueno, si esto fue, ya lo hablamos, ya salió esto. No, pero es que ahora pasó esto. ¿Estás segura que quieres verlo otra vez? Sí, otra vez. Y es poder llegar a salirnos de nosotros mismos. O sea, la idea en una lectura es, o sea, uno mantenerse completamente al margen. No es uno que se pone como consejero del otro. Exacto. Sino uno llegar a ser el traductor de las cartas. El intérprete y, o sea, qué es lo que las cartas le están diciendo a esta persona. O en caso de que sintamos ciertos bloqueos, bueno, ver qué pregunta nos está invitando el tarot a que la persona esa se haga. Exacto. A través del tarot pregunta. Exactamente. Porque, por supuesto, la idea es que las personas puedan usar esta herramienta y no depender de la herramienta. A mí me tocaba decir que no y a veces duele. Hay que decir que no porque en realidad necesitas decantar un montón de cosas. Vamos a hacer mientras una pausa musical. Vamos a invitar a la gente que nos siga llamando, contactando, mandando mensajes para poder saber más de ti, porque tú hoy día eres nuestro invitado de honor. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical para que la gente tenga tiempo de poder contactarse y poder hacer un montón de preguntas a Pablo Robledo. Aprovechen, llame ya. Volvemos entonces por esta pausa.